La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, escrituras paralelas y vamos a estudiar ah, acerca del agua. Lavarse las manos con agua. Está escrito en la ley que hay que lavarse las manos con agua. Por eso le preguntaron a Jesús en Mateo 15. Comenzando del 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces vamos a estudiar por qué los escribas y fariseos le hicieron esta pregunta. Está en la ley, está en la ley. Vamos a mirar lo que dice la ley. ¿Ok? Entonces, para poder entenderlo, acuérdense, todo es simbólico, hermanos. En Éxodos 30, 18-19 dice, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Entonces hay muchas escrituras acerca de lavarse las manos, lavarse, purifícate con agua. Esto, hermanos, apunta a lavarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha estado desde el comienzo desde el principio. Dios le dijo a Adán que se mantuviera de pecar, le dio un mandamiento. Siempre ha habido palabra. La palabra de Dios, lo que Dios dice, eso tenemos que guardar. Entonces, esto que está en Éxodos acerca del tabernáculo, acerca de la fuente de bronce es figura de Jesús también. Entonces, fíjense, entendiendo esto, fíjense lo que dice Jesús en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Vamos a mirar los contextos, ¿ok? Entonces, fíjense, en el altar del incienso, en el versículo, vamos a mirar a todo, del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Se fijan? Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Esa es la ley, esa era la ley de Dios, lavarse. Pero acuérdense de lo que dijo Pablo. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Entonces sí, había un símbolo. Dios usa al pueblo de Israel para hablarnos a nosotros, la iglesia, hermanos, es lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, que Dios habla a través del pueblo de judío para enseñarnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Todo lo que habla en relación al pueblo judío en la carne es figura, simbólico de lo espiritual. Aquí podemos ver entonces que el agua representa
la palabra de Dios. Obviamente cuando viene Cristo, Cristo habla la palabra de nuestro Padre Dios. Entonces, ya entendiendo esto, en Éxodos 30, fíjense ahora, por ejemplo, el mandamiento que quebrantó el pueblo de Israel en tiempo de Jeremías. Jeremías 2:13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, se olvidaron de mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, si se fijan, hermanos, aquí también estoy hablando un poquito simbólicamente acerca de la fuente. La fuente es Jesús, la fuente es nuestro Padre Dios. Entonces, fíjense, en Proverbios 18:4, aguas profundas son la palabra de la boca del hombre. O sea, nosotros hablamos, es como agua profundas. O sea, es vanidad, hermanos. Pero fíjense, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Entonces, la fuente para nosotros es la palabra de Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la sabiduría. Entonces, fíjense, hay muchas escrituras en relación a la fuente. Por ejemplo, en Joel está profetizado 3:18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente, Jesús, de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. O sea, al pueblo judío creyente. Entonces, fíjense, les voy a dar un ejemplo de cuando Jesús habla acerca de la fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva, pero también dice que Él va a mandar, o de nosotros. Si nosotros creemos, si nosotros buscamos a Jesús, de nosotros saldrá agua como fuente de agua viva. Ahí ya está hablando la sabiduría de Cristo, va a estar en nosotros, pero también lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, fíjense, antes de hablarles de la mujer samaritana, vamos a mirar el contexto en relación del versículo de entradas. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también ustedes, vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, o sea, carnalmente, mas su corazón está lejos de mí. No se les olvide eso. Mas su corazón está lejos de mí. Básicamente lo que le dice, lo que habla Jeremías. Ustedes se olvidaron de mí, fuente de agua viva. O sea, ya no estoy en su corazón. Ellos tenían religiosidad, hermanos. Ellos seguían ofreciendo sacrificios, pero se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Su corazón está lejos de mí. Fíjense. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, lavarse las manos, mandamientos de hombres. Guardar el sábado, mandamientos de hombres. Dar diezmos materiales, mandamientos de hombres. Todo eso es símbolo, hermanos, de lo verdadero. Toda la ley
se resume: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama a Jesús, honra a Jesús y ama a tu prójimo. Entonces fíjense, y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Se fijan, lo que sale de su boca, que era lo que estaban haciendo en tiempos de Jeremías también. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se vendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Qué no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Se fijan? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre. ¿Se fijan? O sea, si tú comes pescado, camarones, carne de conejos, o sea, si tú, todo lo que entra por la boca, hermanos, no es pecado. No es pecado. Fíjense, porque del corazón, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahí está. Está claro ya. ¿Ok? Jesús lo dijo. Entonces vamos para que miren un ejemplo acerca de la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús, que está en Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Perdón. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob, ahí tienen agua, el pozo de Jacob, que era bueno, pero era simbólico. Jacob, Israel, es figura de Cristo. Te voy a dejar. Entonces, Jesús viene y habla de lo espiritual. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Se fijan? O sea, el 6 es el tiempo, hermanos, donde debemos de dar fruto. O sea, cuando tenemos el encuentro con Jesús, si no damos fruto, o sea, cuando viene la palabra de Dios a nosotros y debemos de dar fruto, tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, entonces morimos sin Jesús. Morimos y nos pasa lo que pasó a los judíos en tiempo de Jeremías. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, aclara Juan. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría
agua viva, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En el pueblo de Dios hay hijos y ganado. ¿Quiénes son los hijos? Los que trabajan en el reino de Dios. Y el ganado son aquellos que no simbólicamente, que son hijos de Dios también, pero de alguna forma, vamos, las 11 tribus, a excepción de la tribu de Leví. La tribu de Leví son los que trabajan en el templo, simbólicamente el ganado, o sea, simbólicamente el ganado son las 11 tribus de Leví. Perdón, las otras 11 tribus, ¿ok? Entonces, fíjense, o sea, de ahí podemos tomar agua. Entonces, fíjense lo que dice Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, literalmente, pero también le está hablando simbólicamente. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, en esta vida, hermanos, somos ganados. Somos como bueyes, somos como bestias. El Señor nos da agua, tenemos el espíritu de vida, el espíritu. Toda persona que no tiene vida, que tiene vida, esa vida viene de Dios. Todos, crédulos y incrédulos. Entonces somos como ganado. Una vez que recibimos el Evangelio, una vez que recibimos la palabra de Dios y entendemos el Evangelio, entonces ya no somos como bueyes, ya no somos, ahora somos hijos de Dios porque hemos creído. Entonces, el andar comiendo y bebiendo en este mundo, o sea, las cosas de este mundo, la vanidad, como dice Salomón, eso es beber agua que siempre nos va a dar sed. O sea, si nosotros andamos tras el dinero, siempre vamos a tener sed. Si nosotros andamos tras el sexo, hombre, mujer, o sea, tras el placer, siempre vamos a tener sed. Si nosotros andamos queriendo ser poderosos ahí con poder, ya sea dinero, sabiduría de este mundo, siempre va a haber sed. Pero si nosotros seguimos a Jesús y seguimos su Santo Espíritu, entonces Él nos da felicidad. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios en este mundo. Y en la otra vida, conocer a Dios, conocer a nuestro Padre Dios. Entonces, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, entonces le está hablando simbólicamente. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, ella andaba buscando el agua literalmente, pero ella andaba buscando la felicidad en los hombres, en los hombres. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ya es, ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, Jesús bien pudo haber dicho en espíritu, no, pero hay espíritu de verdad y hay espíritu mentiroso. Satanás es un espíritu mentiroso. En Jesús, y los mandados por Jesús son espíritu de verdad. Jesús es la verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Se fijan? Ella sabía del Mesías, llamado el Cristo. Sé que ha de venir el Mesías, el enviado de Dios. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, si se fijan, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. En la ley decía de que ellos, los judíos, no tenían que mezclarse con personas que no fueran judías puros. Entonces, cuando los discípulos vieron eso, así, ahora sí como que, ¿qué está haciendo el maestro? ¿Está hablando con una mujer impura? Pero obviamente, como ellos iban entendiendo poco a poco, porque Jesús les enseñaba todas las cosas, a ver qué nos va a enseñar Jesús en relación a los samaritanos. Entonces, fíjense, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Eso también es simbólico. Allá hay un mensaje, eso lo voy a explicar en las vasijas, en los cántaros. Dejó su cántaro, nosotros somos las vasijas, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, y vayan y vean el contexto. Miren, parece que he encontrado al Mesías. Entonces ya ellos vinieron y ellos creyeron ya no por lo que les dijo ella, sino por lo que escucharon. Ellos también fueron limpios con la palabra de Dios. Entonces, ya una vez que entendemos esto, hermanos, ahora sí, fíjense, vamos a entender un poco más Juan 15, del 1 al 17. En este caso, hablando como la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, siempre les digo, hagan de cuenta que ustedes con Cristo Jesús son un guayabo, un mango. Jesús, con su palabra, con lo que está en la Biblia, con su testimonio, nos limpia de todo pecado. Ya somos salvos, ¿ok? Jesús murió por nosotros, ¿ok? ¿Ahora qué? Ahora hay que dar fruto, porque si no damos fruto, perdemos la salvación. Aquí está, hermanos, aquí está. Esto es bien difícil explicárselo a la gente que dice que la salvación no se pierde, así como también la mayoría de denominaciones creen que se ha de ganar con... No, hermanos, tenemos que hacer lo que dice Jesús. Fíjense bien, hay que llevar fruto, ¿ok? Fíjense bien, aquí está lo que es el fruto. Aquí está lo que hay que hacer, fíjense bien. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces fíjense bien, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo perdemos la salvación. Dos ejemplos.
Jesús murió por nosotros, está claro. Él es la Pascua, nosotros comemos la Pascua. Jesús murió por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Ya estamos limpios, ¿ok? Ya estamos limpios. ¿Ahora qué? Ahora debemos comer, ahora debemos llevar fruto, o sea, entrar en la tierra prometida. O sea, hay que atravesar el Mar Rojo y el desierto para llegar a la tierra prometida. Okay. La tierra prometida es, el reino de Dios es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ya Dios viene con nosotros, ¿ok? Entonces, un ejemplo, nos fue dado gratis. Cuando nosotros venimos y empezamos a condenar a la gente con la ley, ahí ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque si nos fue dado gratis, entonces ¿por qué ahora andamos vendiendo el reino de Dios? O si lo hacemos por dinero. Ese es un ejemplo. Fíjense bien. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cómo llevamos mucho fruto? Amor, fruto. Amor, gozo, fruto de Dios. Paz, fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo esto es fruto del Espíritu, no de la carne, hermanos, sino en Cristo. Debemos estar unidos con Jesús. Si nosotros nos hacemos vanidosos, oh no, yo ya entiendo el Evangelio, la salvación no se pierde, entonces porque la salvación no se pierde, si no hacemos esto que dice Jesús, fíjense lo que dice Jesús, hermanos, no lo digo yo, lo dice Jesús, permanezcan en mí. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Fíjense, en el Evangelio, si nosotros lo recibimos de gracia hay que darlo. ¿Ok? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahí está el infierno. Ahí está el infierno. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús quiere que seas sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Fíjense, aquí está. Si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué hacemos? Crean. Cuando Satanás te va a querer engañar, te va a decir, mira, la salvación es gratis. Si tú le quieres añadir a la salvación para ser salvo, entonces ya la estás perdiendo. O sea, el irse a la ley, ya la estás perdiendo. De la gracia habéis caído, dice Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo, hermanos. Seguir a Cristo. Aquí está el otro ejemplo. Viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? O para heredar el reino de Dios. Y le dice, cumple los mandamientos. Y le dice, Señor, yo desde joven los he cumplido.
Y entonces dice la palabra de Dios y Jesús le amó. Jesús le dice, te falta uno. Le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y luego sígueme. No quiso seguir a Jesús. No quiso. Entonces, entonces a Jesús les dice, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un hombre con sus riquezas. Pedro dice, Señor, a ver, nosotros dejamos todo. Yo dejé a mi esposa, a mis hijos, para seguirte a ti. ¿Qué nos espera? Jesús les dijo, Pedro, tú vas a recibir 100 veces más en esta vida y en la otra vida conocer a Dios, o sea, la vida eterna. Entonces, no es que Pedro tuvo muchas mujeres. Si dejó una mujer, no es que Jesús le está diciendo, aunque hay personas que lo pueden interpretar así, te voy a dar 100 mujeres. Si tú tenías 10 hijos, Pedro, te voy a dar 100 veces más, imagínate, 1000 hijos. Entonces, la mujer y los hijos simbólicos, ¿cómo es? Hijos en la iglesia, hermanos, en la iglesia. O sea, todo creyente que se convirtió con el testimonio de Cristo Jesús hablado por Pedro, esos son los hijos. Y aparte las riquezas, pues imagínense tener a Cristo de su lado. ¿Qué pasó? Que Pedro, por andar predicando el evangelio, por seguir a Cristo, lo metieron a la cárcel. Por envidia a los fariseos. Lo metieron a la cárcel, le dijeron a los romanos lo metieron a la cárcel. ¿Y qué hizo Jesús? Manda a su ángel, le dice, líbrame a Pedro de ahí. Viene el ángel y lo saca de la cárcel. De una forma sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, ¿quién te va a acusar a ti? Si tú sigues a Jesús, ¿quién te va a acusar? Satanás no te va a hacer nada, hermano, hermana. Si Satanás te manda una enfermedad, que te dé el SIDA, que te dé el cáncer, Satanás tiene el poder de hacer eso, pero Jesús tiene el poder de sanarte de todo. En el mundo tendrás una aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces todo lo que pidas será hecho. Entonces fíjense, aquí está cómo permanecer en Cristo. Si guardaran mis mandamientos. Entonces dice, este es mi mandamiento. Esto es lo que tienes que hacer para permanecer en mí. Que os améis unos a otros. Jesús te perdona todos tus pecados. Pero si tú no perdonas a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, a tu jefe, al que te roba, al que te transea, al que te echa mentiras, si no perdonas, entonces mi Padre tampoco te va a perdonar. Es condicional, hermanos. Para permanecer en Cristo, debemos de obedecer lo que dice Cristo. Entonces, si Cristo nos perdona todos los pecados, y así lo dice en el Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si tú no perdonas a los que te ofenden, te desprendes de Cristo, pierdes la salvación, porque tenemos mandamiento de Cristo. Ámense los unos a los otros. Este es mi mandamiento. O sea, tú ya crees en Jesús, que murió por ti, gloria a Dios. ¿Ahora qué? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora, ya es Cristo el que lo dice, ya no es ningún hombre. No es mandamientos de hombre, es Cristo Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando tú trabajas en el reino de Cristo,
No hay amor más grande. Yo ahorita estoy trabajando en el reino de Cristo, predicándoles palabra de Dios. El Señor me dijo, deja tu trabajo, deja esto, deja aquello, sígueme, yo te voy a enseñar. Y Él me enseña. El Señor me dio el don de ciencia para entender las escrituras, entonces yo vengo aquí y las comparto. Los estoy amando, hermanos. Jesús dice que no hay mayor amor que este. Que uno, o sea, para trabajar en el reino de Dios. Ahora, no todos tenemos los mismos dones. Unos son pastores, otros son evangelistas, maestros, otros, o sea, cada quien, la cosa es trabajar en el reino de Dios, siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Entonces, fíjense, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puestos para que vayáis y llevéis fruto. Esto no es cierto solamente para los apóstoles, hermanos. Esto es para todos los siervos. Dios les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, no de nosotros. Yo aquí estoy haciendo discípulos, no míos, discípulos de Cristo, hombres y mujeres. Bienaventurados ustedes que escuchan esta palabra de Dios. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que os améis unos a otros. Esto es lo que tenemos que hacer para mantener la salvación. Debemos de ser discípulos de Cristo. Entonces, si nosotros servimos a Cristo predicando el Evangelio, somos discípulos de Cristo explicando la palabra de Dios, y nosotros somos discípulos en la iglesia, acuérdense de los dones espirituales, porque no quiero, hermano, que ignoréis los dones espirituales. El hablar en lenguas e interpretar lenguas es un don espiritual. O sea, ahí está la profecía, está el don de profecía. O sea que Dios le habla a una persona, hombre o mujer, y la persona debe de decir lo que el Señor le mostró en sueños o en visiones. Hay personas, ahorita mucha gente está teniendo sueños y visiones, nada más que hay un problema, hay una situación, la interpretación de los sueños. Ese es el problema. Hay que saber interpretar los sueños. Entonces, en la iglesia puede una persona, si tiene una visión, debe de decirla. Mi trabajo, de hecho, yo a veces me pongo a ver personas que tienen sueños y visiones. Entonces, como conozco la interpretación de los sueños con la palabra de Dios, entonces yo vengo y lo comparto con ustedes. Entonces, ¿cómo sé cuando una persona no es una visión verdadera, cuando es vanidad, hermanos, cuando es vanidad? Así es como por ejemplo, había un movimiento ahí y me tocó estar en una congregación donde llegó una persona, entre comillas, evangelistas. Hay mujeres evangelistas. Esa es una realidad. Esas son siervas de Dios predicando el testimonio de Cristo Jesús, así como la mujer samaritana. La mujer samaritana que hizo fue evangelizar, hablar del Mesías. Ese es un trabajo. Entonces, esta persona empezó a decir, ¡ay, el Señor! Y empezó, según a ella, a profetizar.
la gente andaba loca ahí y yo decía, hijo, yo quería exhortar, pero todavía no tenía el conocimiento de cómo hacerlo. Sabía que era mentira, pero todavía el Señor no me había preparado todavía para poder exhortar eso. Entonces mucha gente empezó, ¡ay, está cayendo oro! Y ya, por ejemplo, ahí le profetizó a una persona, ¿verdad? Dice, tus bolsas se van a llenar de dinero, y la mujer andaba muy alegre porque su bolsa, y donde la agarré en la mentira, precisamente, ahora, simbólicamente, una persona puede ver que sus bolsas se llenan de dinero, y eso puede ser de Dios, pero el dinero, las bolsas, hermanos, en todo caso es simbólica. El dinero somos nosotros. Nosotros somos el oro de Dios. Las almas de los hombres y las mujeres es el dinero de Dios. Somos el oro de Dios. O sea, la Nueva Jerusalén, nosotros somos el oro. No el cotorro, el oro. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Para permanecer en el amor de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro prójimo, y en el amor implica perdonar. Mucha gente se enfoca en amar carnalmente. El verdadero amor, hermano, se trata de perdonar. O sea, nos van a ofender. Comenzando con tu familia. Tu mamá, tu papá, Jesús lo dijo, no lo digo yo. Jesús dijo, yo vine a dividir las casas, yo vine a dividir. Yo vine a poner la madre contra la hija, el padre contra el hijo contra el padre. Entonces, si el Señor escoge al padre o a la madre o al hijo o a la hija, tu casa es la que va a pelear contigo en relación al evangelio. En relación al evangelio. O sea, así como Dios escogió para el tiempo de la salida de la tierra, que por cierto todavía no se las daba el Señor, cuando apenas Israel tenía sus 12 hijos, el Señor en ese tiempo escogió a José. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Lo vendieron. Entonces, en tu casa, puede ser tu esposa la que pelee contra ti, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu primo, tu prima, en tu casa. Eso lo dice Jesús. Entonces, hermanos, lávense las manos con la palabra de Dios, con lo que Cristo dice. Yo ahorita les di agua, lávense las manos. Entonces ustedes dicen, gloria a Dios, gracias Cristo Jesús, Señor, por amarnos. Ustedes ya son limpios con la palabra de Cristo Jesús. Entonces es Jesús quien nos limpia los pies, porque hay que lavarnos los pies. Aunque también Jesús dice, lávense también ustedes los pies los unos a los otros, que también es simbólico. ¿Ok? Entonces, límpiense las manos de andar condenando el mundo con la ley, con las cosas religiosas, con la religiosidad. ¿Ok? Más bien, lávense con la sangre del Cordero y vamos a lavar a las personas con el Evangelio. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.